Los conceptos con los que vamos a arrancar son conceptos muy importantes, aunque la mayoría de vosotros los tenéis más que dominados. El primer concepto es el concepto de acumulación y distribución. No van a haber novedades, no van a haber secretos, no van a haber elementos que os puedan sorprender. La mayoría de vosotros, todo lo que yo puedo compartir ya lo conocéis, así que no esperéis en este tipo de sesiones que hayan muchas novedades o muchas piezas que no tengáis. Diría que las tenéis todas o casi todas, y los que lleváis más tiempo, no es que crea que las tengáis, es que deseo que las tengáis, porque, porque si no, mal, son elementos muy, muy básicos. Vamos a empezar hablando de acumulación. Lo que queremos es comprender por qué el mercado acumula, cómo detectar esta acumulación y cuál es nuestra posición delante de una posible maniobra de acumulación. Todo este conocimiento que tiene que ver con la acumulación del mercado responde a las maniobras que los traders profesionales necesariamente tienen que hacer para ganar dinero. Ellos se ven obligados a comprar en una zona de precios y a vender en una zona de precios superior. Esto es lo que tienen que hacer, igual que es lo que tenemos que hacer nosotros. Compramos en una zona de precios y vendemos en una zona de precios superior. Pero el trader profesional tiene una limitante que constriñe la forma como él funciona. Igual que nosotros también tenemos nuestras propias limitantes. La principal limitante, la principal limitación que tiene el trader profesional se deriva del tamaño de su cuenta. Sus cuentas son muy grandes, esto significa que pueden entrar en el mercado tomando una gran cantidad de posiciones y, como sea que lo que en un momento dado está disponible para ser comprado o para ser vendido es finito, es limitado, los traders profesionales que, por ejemplo, desean comprar un mercado, tienen que satisfacer su deseo comprador con suficiente oferta. Tiene que haber oferta disponible para que ellos puedan comprar. Si en el mercado que tenéis en vuestra pantalla, en esta zona que se corresponde con la primera hora de la mañana horario de la península, los traders profesionales tenían una visión del mercado alcista, es decir, que a medio plazo, en función del marco temporal con el que ellos especulan, que ya sabemos que pueden ser varios marcos temporales, tenemos traders profesionales que operan con gráficos de ticks, con gráficos de 5 minutos, con gráficos de 15, con gráficos de 1 hora, de 4 horas, diarios, semanales, mensuales. Bien, los traders profesionales que en función de su marco de representación tenían una visión medioplacista al alza, si querían participar en este mercado iba a ser participar comprando. Pero si quieren comprar, tienen que acercarse al mercado y buscar tomar aquello que está disponible para que ellos puedan comprar. En el mercado tiene que haber oferta, alguien que está ofreciendo lo que ellos después comprarán, lo que ellos están demandando. Y el número de posiciones que se están ofreciendo en un momento dado es un número finito y es un número relativamente pequeño. Y en el mercado del petróleo es un número de contratos mucho más pequeño que otros productos, como podrían ser, por ejemplo, el mini SP500, ¿vale? Luego, si alguien tiene una gran cantidad de dinero, lo que le permite participar con una gran cantidad de posiciones, pero tiene la limitante de que para satisfacer esas posiciones necesariamente tiene que existir en el mercado oferta suficiente como para que pueda cubrirse su demanda, algo en lo que estará muy interesado un participante de estas características es en generar en el mercado un sentimiento contrario al que él está anticipando. Si él está anticipando un movimiento medioplacista al alza, lo que deseará será crear un sentimiento a la baja. ¿Qué es lo que hará en el resto de participantes un sentimiento a la baja? Si el resto de participantes se contagian de este sentimiento a la baja, lo que van a querer hacer va a ser
participar vendiendo. Si el resto de participantes está vendiendo, sus movimientos generarán oferta en el mercado que el trader profesional con visión medioplacista al alza podrá aprovechar para satisfacer sus deseos compradores. Existirá demanda que se habrá generado cuando los participantes se habrán contagiado de este deseo bajista. Cuando hablamos de una zona de acumulación, entonces, estamos hablando de una zona en la que el trader profesional está haciendo dos cosas. Está deshaciendo posiciones que pudiera tener vendidas y abriendo posiciones compradoras. Una zona de acumulación es un espacio en el mercado en el que el trader profesional, si tiene posiciones vendedoras y tiene una visión de mercado alcista, va a utilizar para deshacer sus posiciones vendedoras con beneficio. Es decir, si el trader profesional ha vendido en esta cajetita que estoy dibujando en la parte izquierda superior, en esta cajetita de aquí, si ha vendido y el mercado ha ido a favor de sus posiciones cortas y está en beneficios, una zona de acumulación que representaremos por esta cajetita, una zona de acumulación será un nivel de precios en el que lo primero que hará el trader profesional será deshacer sus posiciones vendidas, sus posiciones cortas. Para deshacer sus posiciones cortas, para tomar beneficio, lo que hará será salir del mercado comprando. ¿De acuerdo? Lo siguiente que hará, si tiene una visión del mercado alcista, será comprar este mercado. ¿De acuerdo? Comprar este mercado del que ya ha salido, primero sale y después vuelve a entrar. Si el trader profesional, después de tener sus posiciones compradas, ve que el precio se desplaza a favor de sus posiciones y llega a un nivel de precios en el que él estima que es suficientemente indicativo de que el mercado ya no va a seguir al alza o que puede corregir, aquí se va a generar la contrapartida a una zona de acumulación que será una zona de distribución. Luego, la zona de acumulación se genera después de un mercado bajista, después de un movimiento bajista, después de que el precio esté cayendo. Y suele ser, generalmente, suele ser una zona de precios que se dilata en el tiempo. ¿De acuerdo? Suele ser una zona que se dilata en el tiempo. ¿Por qué? Porque para que exista oferta suficiente para colmar la demanda sin mover el precio en contra de sus intereses, es decir, si el trader profesional quiere comprar en este nivel de precios, quiere comprar en este nivel de precios, no quiere comprar en este otro nivel de precios, aquí lo que quiere es vender, si en este nivel de precios lo que está haciendo es comprar, no puedes sencillamente apretar un botón y lanzar sus órdenes de compra al mercado, porque si hiciese esto, las órdenes de compra, como son por muchas posiciones, por cantidades muy grandes, superarán con creces la oferta disponible a un cierto nivel de precios. Al superar la oferta a este nivel de precios, si siguen habiendo órdenes que no están satisfechas, serán servidas al nivel de precios inmediatamente superior y después al nivel de precios inmediatamente superior y después al nivel de precios inmediatamente superior, desplazando el precio en contra de sus intereses. Así que algo que no puede hacer el trader profesional es ir al mercado y apretar un botón simplemente y comprar con todo su poder de compra, dado que con ello iría en contra de sus intereses. El precio medio de esta jugada sería un precio muy malo. ¿Cómo consigue, pues, comprar mucho en una zona estrecha? Cada vez que el precio se escapa, lo deja de comprar. Cuando el precio no es apoyado, el precio en esta zona se escapa, el trader profesional deja de apoyarlo. Cada vez que no hay
participación profesional, el precio suele retomar la senda anterior y regresar a la zona. Cuando el precio está dentro de la zona, vuelve a comprar. Cuando compra, el precio se escapa al alza, pero cuando sale de la zona a la que él le interesa tener el precio, deja de apoyarlo, el precio vuelve a entrar dentro de la zona. Luego, las zonas de acumulación suelen tomar esta forma zigzagueante. Es muy importante entender que el trader profesional necesita este desplazamiento dilatado en el tiempo para poder tomar posiciones la mayoría de los casos. Esto responde a la necesidad de que exista oferta en el mercado. Lo que suele buscar el trader profesional es la generación de esta oferta. Y esta oferta existirá en una mayor medida tanto en cuanto sea capaz de generar pánico en la mente del público. Fijaros que aquí tenemos un mercado, en este esquema, un mercado que está en tendencia bajista. Cuanto más acelerada sea esta tendencia bajista, cuanto más caiga esta tendencia bajista, más fácil será que el público entre en pánico o que el público se contagie de un posible desplome. Si el público se contagia de un posible desplome, lo que hará será abrir posiciones vendedoras. El público responde a los movimientos de grupo, los movimientos grupales, la psicología de grupo. Cuando ve un impulso bajista y otro impulso bajista, cree tener la confirmación de un mercado en tendencia bajista. Y ahí es donde él abre posiciones cortas. El público está vendiendo este mercado en los mínimos, igual que lo va a comprar en los máximos. El trader profesional lo está comprando en los mínimos y lo va a vender en los máximos. ¿Cómo puede suceder eso? Sucede porque cuando el mercado cae, el trader profesional compra. Y cuando el mercado cae, la mente del público, la mente del participante, que forma parte del público, es decir, personas que tienen cuentas modestas, cuando el mercado cae, en la mente del público lo que hay es miedo, porque lo que parece es que el mercado va a seguir cayendo. Entonces, mientras que el trader profesional abre posiciones largas y con ello deshace sus cortos, o se posiciona largo, el público deshace sus posiciones y abre posiciones cortas. En ambos casos, el público lanza órdenes de venta al mercado, es decir, incrementa la oferta de este subyacente. Y todo esto satisface las necesidades del trader profesional que tiene que contar con que haya oferta suficiente para poder satisfacer el gran número de posiciones que él puede tomar. ¿De acuerdo? Luego es muy importante este tipo de movimientos que preceden a las zonas de acumulación porque suelen contener caídas aceleradas del precio. Estas caídas aceleradas del precio inducen en la mente del participante, aquí tenemos un ejemplo, en la mente del participante que forma parte del público, inducen un sentimiento de este mercado se está desplomando. Este es el tipo de movimientos que el participante ve como la confirmación de una tendencia bajista. Cuando esto sucede, pensad que lo que está viendo el participante es un movimiento alcista y a partir de aquí, mirad, el precio se desploma. ¿Qué está en la mente del participante? Probablemente hay muchos participantes que se pierden esta primera bajada, que se pierden esta segunda bajada, pero que cuando sucede esta tercera bajada, este segundo, no es un gran primer impulso, un segundo impulso, en este segundo o tercer impulso están absolutamente convencidos de que el precio va a ir a la baja, con lo que están abriendo posiciones de venta en los mínimos. Luego, el público está entrando, vendiendo en esta zona, el trader profesional está entrando, comprando en esta zona. En esta zona y en otras zonas tenemos que entender que lo que compartiremos serán modelos y que estos modelos después tienen que ajustarse
a la realidad. No es que haya una caja en el mercado que esté comprendida entre 99,45 y 99,54 y que el público vaya a vender esta zona y el profesional vaya a comprar esta zona. Hay distintos niveles en los que van a suceder varias cosas, pero la zona de acumulación va a intentar tener este tipo de disposición, de este tipo de forma, ¿de acuerdo? Nosotros queremos estar muy atentos a este tipo de figura porque los traders profesionales la van a repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Detectar este tipo de configuración del precio nos va a permitir a nosotros participar en la misma dirección que participan los traders profesionales. Mirad, en el mercado hay dos grandes grupos de participantes, los que ganan y los que pierden. Y los que pierden son mayoría. Los que pierden son mayoría y los que ganan son minoría. Y lo que tenemos que intentar es posicionarnos al lado de la minoría, ¿de acuerdo? Y esto es aparentemente complicado, pero estratégicamente deseable. La minoría se queda con todo el dinero que pierde la gran mayoría, y esto es muchísimo dinero. El hecho de que los traders profesionales tengan estas grandes cuentas y puedan mantenerlas a lo largo del tiempo, está hablando muy a favor de su expertisement, de su capacidad de hacer las cosas de determinada forma. Es decir, ellos suelen saber qué es lo que están haciendo, sobre todo mucho mejor que los que les dan la contrapartida, que es el público. Esto es así porque si el trader profesional se equivocase más de una vez o varias veces en sus decisiones, no tendría la cantidad de dinero que tiene. ¿De acuerdo? Para que lo pueda tener, lo pueda hacer crecer, lo pueda preservar o lo pueda multiplicar, tiene que seguir haciendo las cosas muy bien. El público, en cambio, mayoritariamente pierde. Y pierde porque lo que hace generalmente es equivocado, es erróneo. ¿De acuerdo? Así que es importante que tengamos esto presente. Las zonas de acumulación, pues, nos van a hablar, nos van a permitir identificar, nos van a permitir comprender qué es lo que puede estar haciendo el trader profesional. Pero tenemos que entender antes que el trader profesional que en esta zona va a querer comprar, va a querer también disimular que está comprando. El trader profesional, si quiere comprar, necesita que exista oferta para satisfacer su demanda. Para que exista oferta en el mercado, él tiene que disimular lo que está haciendo. Es decir, si vosotros supieseis que hay determinado trader institucional que está comprando como loco petróleo, sería muy fácil despertar en vosotros el deseo de también comprar ese petróleo. Porque si el trader profesional lo está comprando, probablemente sea porque su visión respecto de la cotización futura del petróleo sea alcista. Es decir, él lo está comprando en este nivel de precios porque lo espera vender a un nivel de precios superior. Si tú sabes que el trader profesional compra, vas a querer comprar. Pero vas a querer comprar tú y va a querer comprar todo hijo de vecino. Cualquier persona que se entere de que el trader profesional está comprando, se va a lanzar a comprar. Si tú te lanzas a comprar, yo me lanzo a comprar y el público en general se lanza a comprar, ¿qué es lo que compramos? Compramos la oferta que existe. Luego nosotros estamos compitiendo por lo mismo que quiere el trader profesional, la existencia de oferta. Luego nuestro deseo comprador competirá con su deseo comprador. Solamente que nosotros compraremos 10 contratos y él querrá comprar 5.000 contratos o 15.000 contratos. Luego nosotros rápidamente habremos satisfecho nuestras expectativas, él se quedará sin haber satisfecho su deseo comprador. El precio se escapará y él habrá entrado comprando menos de lo que quería comprar. Por este motivo, el trader profesional va a disimular su actividad. No quiere que sepamos qué está haciendo. Si supiésemos qué está haciendo, si eso fuese público, la gente con sus maniobras competirían contra él, y esto es algo que él no va a permitir. Entonces el trader profesional va a tomar sus posiciones de forma sigilosa.
¿Qué te estaría diciendo? ¿Qué nos estaría diciendo que el trader profesional compra? Pues que de repente en el mercado hubiesen muchísimas órdenes de compra y el precio se escapase. Esto nos hablaría de actividad profesional. Lo tenemos que tener muy en cuenta que el trader profesional tiene que ser muy sigiloso en su toma de posiciones. Por otro lado, no solamente está interesado en disimular que está entrando comprando, no solamente disimula sus compras, necesita crear un estado de ánimo general de que el mercado va a seguir cayendo, de que el mercado va a seguir yendo hacia la baja. Porque si no hubiese un sentimiento generalizado sobre el resto de participantes de que el mercado... Retomo entonces lo que estábamos diciendo. No solamente los traders profesionales están interesados en disimular que están tomando posiciones compradoras, sino que desean generar en la mente del resto de participantes una visión bajista del mercado. Desean inducir a esos participantes a creer que el mercado va a caer o que el mercado va a seguir cayendo. Esto es necesario. ¿Por qué? Fijaros, hemos dicho, los traders profesionales tienen que participar comprando. Para que puedan comprar tiene que existir oferta. Pero claro, si tú eres la parte que tienes esta oferta, tú no vas a querer soltar esta oferta si crees que el mercado va a ir hacia arriba. Si tú has entrado, si tú estás formando parte del público, estás fuera del mercado o tienes posiciones contrarias a los intereses del trader profesional, el trader profesional quiere inducir a tu mente a creer que el mercado va a seguir bajando o que el mercado va a generar un movimiento bajista en caso de que estuviese lateralizando. Esto es así porque necesita que el público desee formar parte de esta oferta, desea seguir vendiendo, desee seguir ofreciendo contratos a la venta para que ellos puedan seguir comprándolos. ¿De acuerdo? Luego, no es solamente que el mercado se vaya a dilatar en el tiempo y no es solamente que ellos disimulen sus huellas, es que van a generar maniobras contrarias al movimiento que están esperando de verdad. Por esto vemos tantas maniobras de manipulación en el mercado. Estas pequeñas maniobras de falsas roturas inducen al público a la venta de breakdowns o a la compra de breakouts justo satisfaciendo los intereses del trader profesional y yendo en contra de sus propios intereses. Tenemos pues una maniobra a la que llamamos una zona de acumulación. En esta zona de acumulación ya vemos que se están posicionando los traders profesionales. ¿Qué características tiene una zona de acumulación? Las características es que viene precedida de un movimiento bajista. Las características más importantes es que este movimiento bajista generalmente viene acompañado de incremento de volumen, incluso hasta generar lo que llamamos volumen climático, ¿de acuerdo? Vemos algún ejemplo en la acción que tenemos en esta zona. Vemos que si esto es una zona de acumulación, si en esta área los traders profesionales quieren abrir posiciones compradoras, lo que hemos dicho que tiene que haber antes, generalmente es un movimiento bajista. Y un movimiento bajista, porque ellos compran cuando el precio cae. Cuando más cae, más fácil les es comprar, ¿de acuerdo? Por esto también vemos muchas veces que cuando el mercado rompe mínimos, se induce, esta rotura de mínimos induce en la mente del participante la apertura de posiciones cortas que el trader profesional va a servir y a las que va a dar contrapartida. Esta rotura induce la apertura de posiciones cortas que el trader profesional va a utilizar para servir, para dar la contrapartida, ¿de acuerdo? Para poderse posicionar. Luego tenemos movimientos bajistas y tenemos incremento de volumen. Muchas veces el volumen que veremos es volumen climático. Muchas veces lo que sucede antes es volumen mucho mayor que el volumen del resto del día, ¿de acuerdo? Estas son pistas que nosotros podemos tener como referencia, ¿de acuerdo? Dentro de este movimiento del precio en esta zona,
suelen haber otras figuras que veremos más adelante. Es decir, este movimiento se caracteriza porque generalmente hay una banda de cotizaciones, esta cajetita genera una banda y el precio cuando entra en esta banda es cuando va satisfaciendo los deseos de los traders profesionales. Es decir, están comprando en esta banda y están dejando de comprar cuando el precio llega a estos niveles. No solamente esto, sino que como coinciden traders profesionales en distintos marcos temporales, también hay traders profesionales que, conocedores de estas maniobras de acumulación, están entrando vendidos aquí, en la generación de esta primera área de resistencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no suele suceder que el mercado haga un movimiento tal que para abajo y para arriba en una sola vela. Sí sucede a veces, depende de con la velocidad con la que ha caído este mercado con anterioridad, a lo mejor sí ha sido suficiente como para satisfacer los deseos de compra, o podría estar retesteando una anterior área de acumulación. Pero en un área de acumulación generalmente van a haber varias aproximaciones a esta zona de resistencia. Bien, luego tenemos traders que especulan en intradía, en scalping, tomando posiciones cortas en estos niveles, ¿de acuerdo? Y luego tenemos traders profesionales entrando en posiciones compradoras cada vez que el precio entra dentro de esta zona con un movimiento bajista. Dejan de apoyarlo en la zona alcista y lo recompran en la zona bajista, ¿de acuerdo? Otro movimiento que es muy característico de una zona de acumulación: los testeos. Es decir, y esto lo veremos en más detalle más adelante, cuando el precio está dentro de esta cajetita, dentro de esta zona de acumulación, antes de realizar un movimiento alcista, antes de realmente escaparse al alza, el trader profesional necesita asegurarse que toda la oferta disponible, de toda la oferta flotante, ha sido absorbida. Por esto suele hacer movimientos de testeo, movimientos de retroceso hasta la parte baja de esta zona de acumulación para ver si aquí algunas manos débiles que podían tener posiciones compradas sueltan su posición y ellos pueden retomar. Es un tipo de maniobra muy habitual y también es muy habitual que esta maniobra tenga esta forma, ¿de acuerdo? Y esto sería una maniobra en forma de falso breakdown, ¿de acuerdo? El mercado hace una falsa rotura, ¿vale? Esto es un spring, un muelle, ¿de acuerdo? ¡Pam! Penetración rápida, los participantes que están fuera del mercado viendo la pérdida de los mínimos se lanzan a abrir posiciones cortas, el trader profesional absorbe estas posiciones cortas y veis rápidamente una vela que recoge y cierra generalmente lejos de mínimos, ¿de acuerdo? Esto es un spring. También el spring se puede dar, y esto lo veremos en su momento, el spring se puede dar con esta otra forma en otros niveles. No es que necesariamente tenga que perforar el mínimo, también puede ser un spring este movimiento, ¿de acuerdo? Este movimiento puede ser un spring. Esto, ¿de acuerdo? Tenemos un nivel de soporte y el precio perfora rápidamente y recoge. Esta velocidad de la perforación y recogida, ¡pam! Muchas veces es el inicio de un movimiento alcista. Y lo que también es muy habitual en las zonas de acumulación es la siguiente maniobra. Otro testeo en el breakout. Aquí tenemos un nivel de resistencia, el precio rompe este nivel de resistencia, nosotros esperamos, porque es altamente probable, que el precio regrese a esta zona. Yo esta zona, porque esto es un modelo, la pinto con una línea horizontal, pero no es necesario que el precio llegue todas las veces al mismo nivel. El precio aquí podría perforar ligeramente el mínimo anterior y ser retrocedido,
y esto estaría satisfaciendo los intereses de un trader profesional scalper que entraría corto con esta maniobra, que sería una thrust, una falsa rotura, un falso breakout, y estaría induciendo al error al público que compra breakouts, ¿de acuerdo? O el precio a lo mejor no llega a cerrar, en este caso lo pongo en esta línea horizontal, pero solamente es un modelo de trabajo. Lo importante es comprender que este tipo de maniobra de compra profesional tiene que existir para satisfacer una necesidad que tienen estos traders. Esta necesidad se deriva de su limitante. Esta limitante es el tamaño de sus cuentas. Por esto tienen que hacer todo este tipo de movimientos. Y esto es muy importante que entendamos que tienen que hacerlo. No son caprichos. No están haciendo estos movimientos para hacerte la pirula a ti con nombre y apellido. No saben quién eres. No te monitorizan, aunque tú puedas tener el sentimiento de que cuando estás comprando justamente el mercado va en contra de tu posición. Esto es porque formas parte de la psicología grupal, formas parte del rebaño. El trader profesional tiene que hacer este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? La entrada clásica en una zona de acumulación donde van a entrar muchísimos traders profesionales va a ser este retesteo, es el retesteo de la rotura de este nivel, ¿de acuerdo? En este retesteo se van a incorporar, van a haber muchas posiciones porque este movimiento es de alta probabilidad. También en los springs, también en los retesteos de los mínimos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en una zona de acumulación y cómo nosotros la vamos a poder aprovechar? Lo primero es que tenemos que entender que esto necesariamente va a tener que aparecer, porque el trader profesional necesita satisfacer muchas posiciones. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a ver incremento de volumen en barras bajistas, velas rojas que caen, que cotizan y cierran por debajo de las velas anteriores, que hacen mínimos por debajo de los mínimos anteriores y que tienen incremento de volumen. Y nosotros vamos a ver que si el cierre de estas velas se produce lejos de los mínimos, nos están hablando de que hay compra profesional. Nos están hablando de que esta vela que tiene volumen, una parte notoria, una parte importante de este volumen, es volumen debido a las órdenes de compra al mercado. ¿De acuerdo? Bien, esto es así porque el cierre se produce lejos de mínimos. ¿Pero qué tenemos que evitar hacer? Tenemos que evitar caer en la trampa de pensar que por el mero hecho de que haya compra profesional, nosotros tenemos que comprar. No es así. El mero hecho de que haya compra profesional no tiene que servir para que nosotros abramos una posición compradora. El mercado puede tener compra profesional en este nivel de aquí y seguir cayendo. Y si retomamos el ejemplo que estábamos compartiendo, aquí hay compra profesional y el mercado cae. Y aquí hay compra profesional y el mercado cae. ¿De acuerdo? Así que si no te golpea la primera vez, te golpea la segunda y en la tercera ya no tienes ganas de que te golpee más. Así que si bien es cierto que, por ejemplo, en este caso vemos una vela, fijémonos en lo siguiente, hay varios elementos que después analizaremos. Vemos una vela que rompe esta directriz alcista, esta línea de tendencia, y es una vela que va acompañada de un volumen importante. Y además vemos que es una vela que cierra lejos de mínimos. Este es el mínimo y no cierra en el mínimo, cierra lejos. ¿Qué nos está diciendo? Que esta vela no solamente contiene ventas, sino que para que pueda cerrar lejos de mínimos, tiene que contener compras. Es decir, esta vela hace un dibujo tal que así y así. Para que pueda ir hacia arriba y cerrar en esta zona, tiene que haber alguien que esté comprando y lo que está comprando tiene que estar por encima de lo que se está ofreciendo. Tiene que ir comprando lo que está disponible y cada vez a un precio superior. Luego aquí hay compra y este volumen nos indica actividad profesional, luego probablemente sea compra profesional. Ahora bien, esto no justifica que nosotros nos lancemos a comprar. A continuación hay otra vela, tampoco cierra en mínimos y también va con incremento de volumen. Y a continuación hay otra vela que cierra por encima del nivel de cierre de la vela anterior, acompañada de un volumen relativo menor que los dos volúmenes anteriores. Luego, atención con que abramos posiciones
largas solamente porque hemos visto actividad profesional. Generalmente el mercado no gira en un solo punto. Generalmente el mercado no hace así y de aquí se va hacia arriba. Aquí tenemos una pequeña dilatación y después vemos un segundo impulso bajista, otra vela que está dilatando, otro impulso bajista, otra dilatación y después movimiento alcista, ¿vale? Pero atención con que tomemos posiciones porque vemos que los traders profesionales están comprando. Lo que sí hacemos es empezar a ponderar de forma positiva la posibilidad de que se esté comprando este mercado. No abrimos posiciones compradoras simplemente por el mero hecho de que los pros estén comprando. Ellos pueden permitirse comprar en este nivel y comprar también en este nivel. Esto significa que ellos pueden tener una posición en pérdidas e igualmente poder aguantar esta posición. Mientras que tú, si tienes una posición en pérdidas porque has comprado aquí, por ejemplo, a la que el precio baja, tienes que soltar tu posición. Y cuando tú sueltas tu posición, se ejecuta, si tu posición es compradora, una orden de stop de ventas, es decir, una orden al mercado vendiendo tus contratos. Justamente lo que el trader profesional quiere. Existen contratos que se están vendiendo, me los quedo, ¿de acuerdo? Por esto, este tipo de movimientos, tú te vas a lanzar comprando, el mercado va a ir en tu contra, tú no vas a poder aguantar una posición perdedora, vas a soltar tu posición, te van a quitar la cartera. En cambio, las posiciones compradoras del trader profesional pueden entrar en pérdidas sin mayor problema. El trader profesional puede tener, para que nos hagamos una idea, un stop que puede estar en el mínimo de varios días atrás, ¿de acuerdo? El trader profesional puede tener una posición que puede estar 200 ticks por debajo, 300 ticks por debajo. Puede utilizar herramientas de cobertura con las que cuando está entrando con un tipo de contrato en una posición compradora, entra con otro tipo de contrato en una posición vendedora, con lo que al final su riesgo está gestionando, está utilizando el mercado de opciones para cubrir el riesgo. Luego, atención, él no tiene por qué salir del mercado y puede, cuando el mercado está yendo en su contra, y puede aguantar perfectamente este calor, pero sabe que tú no puedes hacerlo. Así sabe que es muy fácil que te expulse cuando hay un movimiento contrario. Así pues, con este tipo de movimientos lo que está haciendo son dos cosas. Está quitándote la cartera si tú habías comprado, porque tú ya anticipabas que el mercado iba a hacer este movimiento, que finalmente hizo, pero te ha quitado la cartera. Y le va a quitar la cartera a las personas que al ver este movimiento acelerado se van a lanzar a vender y van a acabar vendiendo en los mínimos del día, porque obviamente para que se haya podido casar este tipo de operaciones hay alguien que aquí ha estado vendiendo, hay alguien que es propietario del contrato que se vendió al mínimo de ese día, igual que hay alguien que es propietario del contrato que se compró en el mínimo de ese día. Probablemente el propietario del contrato que se vendió fue alguien del público y el propietario del contrato que se compró fue algún trader profesional. Bueno, estas son consideraciones sobre las zonas de acumulación que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos cuando grafiquemos? Si vemos que el mercado está haciendo una posible zona de acumulación, lo tendremos en cuenta como una hipótesis. Mirad, no sabemos si este mercado realmente, cuando se está desplomando, se va a seguir desplomando. Esto es una hipótesis que nosotros lanzamos. Esta hipótesis tendrá más o menos fuerza en función del contexto en el que nosotros podamos incluirla. Y así, si en los días anteriores hay información que nos hace pensar que esta es una zona en la que se podría generar un cierto soporte, por ejemplo, porque se está llegando a un nivel en el que se está cerrando un segmento, si resulta que esta zona de acumulación se está dando en un contexto que apoya esta hipótesis, nosotros utilizaremos esta información para seguir observando lo que hace el precio, pero dándole mayor peso porque tiene elementos contextuales que la apoyan. Si no hay ningún tipo de elemento contextual que esté apoyando esta hipótesis,
sencillamente a lo mejor el mercado ha roto una zona de soporte y se está desplomando. Esto puede suceder y este volumen sería un volumen que no se correspondería a la hipótesis que nosotros planteamos, ¿vale? Luego esto respecto de las zonas de acumulación y de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las identificamos como posibles hipótesis de trabajo y las podemos marcar. Podemos ver que hay volumen climático, podemos ver que hay una primera zona de resistencia, podemos ver que hay un posible retesteo de este mínimo, ¿sí? Podemos ver que hay una escapada, esta vela ha sido recogida y después el precio se ha escapado. Aquí tenemos una zona en la que el precio no ha sido capaz de ir hacia abajo y a partir de aquí tenemos un segundo impulso alcista importante. Aquí tenemos otra figura técnica que vamos a comentar a continuación, que es la zona de reacumulación. La zona de reacumulación. Una zona de reacumulación es un nivel de precios que va precedido de una zona de acumulación. Igual que una zona de acumulación va precedida de volumen, generalmente volumen climático. Una zona de reacumulación es un nivel de precios en el que el mercado está siendo soportado. ¿Por qué? Los traders profesionales han tomado con anterioridad posiciones largas y esperan la llegada a un nivel de precio superior, un nivel al que aún no se ha llegado. Por lo tanto, si tienen que volver a comprar, volverán a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, si han comprado en estos niveles, esta vela que tenemos larga, esta vela, voy a hacer esto un poco más grande. Si esto es una zona de acumulación y aquí hay compras, 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 y aquí se genera un desequilibrio que favorece la demanda y el precio se lance hacia arriba, este movimiento de esta vela está diciendo que esta zona de acumulación tiene validez como hipótesis y que a continuación el mercado está listo para seguir yendo hacia arriba. Es una especie de lenguaje velado que utilizan los traders profesionales, como si se comunicasen entre ellos, pero no porque deseen comunicarse entre ellos, sino porque un trader profesional que está al margen viendo una posible maniobra de acumulación, cuando ve esta vela que se escapa, ya ha entendido que aquí la oferta disponible ha sido absorbida, ha desaparecido y que a partir de aquí el mercado está dispuesto probablemente a seguir yendo hacia arriba. Esta vela entonces le está confirmando que esta es una buena zona para incorporarse comprando, ¿de acuerdo? Esta zona de acumulación, esta zona que sigue a la zona de acumulación, esta zona de reacumulación, como el nombre indica, lo que sigue haciendo el trader profesional es comprar, reacumula posiciones compradoras, ¿de acuerdo? Es importante que entendamos este tipo de maniobra porque la vamos a ver en muchos lugares. De la misma forma, si esto es una zona de reacumulación, aquí también tenemos posiblemente reacumulación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? El esquema genérico, el esquema más básico, nos dice que, voy a hacerlo así, nos dice que el mercado generalmente seguirá este esquema. Entrada en zona de acumulación, acumulación de posiciones, rotura en spring, testeo de los máximos que habían servido como resistencia y a partir de aquí escape. Pero muchas veces el precio necesita seguir siendo apoyado, ¿de acuerdo? Entendamos que el trader profesional se puede, y de hecho lo hace, permitir la toma de posiciones en distintos niveles del mercado. No es que solamente compra a este nivel, no dice, he comprado 1.200 lotes a 99,50. No, dice, tengo 1.200 contratos en una posición media de 99,50. Pero no significa que los contratos estén comprados a 99,50. Pueden estar comprados a 99,75, a 99,40, 99,43, 99,62. Y la media
puede ser 99,50, ¿de acuerdo? Lo que el trader profesional desea, y aquí tenemos un claro ejemplo, es comprar a un nivel de precios y vender a un nivel de precios superior. Es lógico, es lo mismo que deseáis vosotros. Pero lo que el trader profesional necesita, igual que vosotros cuando tomáis una posición, es que haya otra persona, otra institución, que participe en el mismo movimiento después de que nosotros hayamos entrado en el mercado. Fijaros, si vosotros compráis una posición a 99,75 con la esperanza de venderla a un precio superior, necesitáis que haya otro participante que esté dispuesto a comprar el mismo subyacente que vosotros acabáis de comprar, pero más caro de lo que habéis comprado vosotros. Si no, el precio no se va a mover al alza. Probablemente no es que necesitéis un participante, sino que hayan muchos participantes. Tantos participantes como oferta disponible esté al nivel de precio por encima del nivel al que habéis entrado vosotros. ¿Qué significa entonces? El trader profesional que compra en esta zona, que tiene posiciones compradas en esta zona, va a hacer un beneficio en la medida en que haya otras personas que compren este mercado. Luego, una vez está posicionado en una zona de acumulación, lo que necesita es inducir al resto de participantes a la toma de posiciones compradoras. Lo mismo que no estaba haciendo antes, lo mismo que antes estaba engañando al público, disimulando su toma de posiciones y haciéndole creer que el mercado iba hacia abajo, cuando él ya ha comprado, lo que necesita es que otras personas estén dispuestas a comprar el mismo subyacente, pero él no va a venderlo a nivel al que lo ha comprado. No va a estar dispuesto a venderlo porque él espera precios superiores, ¿de acuerdo? Entonces, los participantes que están fuera del mercado y quieren entrar en ese mercado, al estar la oferta agotada, para satisfacer su demanda, van a empujar con su propia participación el precio al alza. Esto es muy importante. Generar en la mente del participante la idea de que el mercado arranca un movimiento alcista. Y esto es lo que vemos con esta vela. Esta vela está diciendo, este mercado va hacia arriba, compra, compra, ¿de acuerdo? Por esto, cuando este mercado va hacia arriba hasta esta zona, el precio es soportado. Ahora, el trader profesional no quiere dejar caer el precio. Entonces, tiene que volver a comprar cada vez que el precio se va hacia abajo. ¿Por qué vuelve a comprar? Porque si el precio volviese a ir hacia abajo, las personas que han comprado entrarían en pérdidas, a lo mejor personas que están fuera del mercado podrían pensar que este movimiento es el arranque de un movimiento bajista, lanzarse, y esto generaría un movimiento contrario a las posiciones del trader profesional. Para ganar dinero en esta maniobra tiene que vender sus posiciones cuando el precio esté cotizando por arriba, ¿de acuerdo? Luego tiene que conseguir que el público vaya empujando el precio al alza. La única forma de que este mercado vaya al alza es que más y más participantes estén dispuestos a comprar este subyacente a un precio superior. Por esto, las maniobras de reacumulación. El precio llega a esta zona, hay participantes que obviamente al ver este arranque se lanzan a comprar, ¿de acuerdo? Y cuando el precio está en esta zona y ven este otro arranque, se lanzan a comprar. Y lo que el trader profesional tiene que hacer para generar este tipo de movimientos no es tan caro como podría parecer. Pero el trader profesional que ha comprado este mercado cayendo, que ha comprado en esta zona y que ha generado esta zona de acumulación, si sigue comprando, al ser que ha absorbido la oferta disponible, si compra al mercado, ahora sí, un lote importante de posiciones, va a ver cómo el precio salta rápidamente en lo que vemos que será una vela de rango amplio. Este tipo de velas de rango amplio en la dirección de sus posiciones van a inducir al público también a la toma de posiciones. ¿De acuerdo? Esta maniobra de reacumulación la utiliza entonces el trader profesional para seguir
soportando el mercado y con ello la idea de que el mercado va a seguir yendo hacia arriba. En un momento dado, el precio se vuelve a escapar. Y no es que toda esta vela, obviamente, se deba a compras profesionales. Hay compra profesional porque sabemos que esto responde a una maniobra de acumulación y esto responde a una estrategia de juego que tiene que utilizar el trader profesional. Luego, obviamente, hay participación profesional, pero no significa que cada uno de estos niveles de precios estén comprados por el trader profesional. Con que haga un movimiento acelerado, inducirá en esta zona varias cosas. Fijaros, por un lado, el trader profesional sabe que aquí hay stops de las posiciones cortas. Las personas que han visto esta maniobra y que a lo mejor esperan que el precio pueda retestear mínimos, si han abierto posiciones cortas, las van a defender en estos niveles. Luego, el trader profesional sabe que la defensa de una posición corta es una orden de compra. Y sabe que si el precio supera este nivel, las órdenes de stop se van a ejecutar, van a entrar al mercado como órdenes de compra al mercado y las órdenes de compra al mercado se van a ejecutar al precio en el que exista producto en ese nivel, en ese momento. Esto significa que el precio se va a mover con rapidez, en este caso al alza, cosa que va a satisfacer sus intereses. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, la segunda cosa que sabe que va a suceder el trader profesional es que aquellos traders que forman parte del público, que utilizan como estrategia de participación la compra de breakouts, al ver esta maniobra acelerada, tomarán posiciones en este mismo nivel. Luego, en esta zona, con que el profesional sabe que con que lleve el precio a esta zona, a rebasar esta zona, se va a desencadenar un movimiento a favor de sus posiciones. ¿Qué va a hacer? Va a comprar lo que tenga que comprar hasta llegar a este nivel. Cuando llegue a este nivel, saltarán los stops, estas órdenes ya no son suyas, se van a servir como contrapartida en pérdidas a las posiciones vendedoras del público y las personas que forman parte del público que están fuera del mercado y que compran breakouts entrarán sus órdenes de compra a estos niveles, con lo que el precio se escapará al alza. ¿De acuerdo? Esto es lo que el trader profesional va a orquestar con estas maniobras de acumulación y de reacumulación. ¿De acuerdo? Las maniobras contrarias a las maniobras de acumulación y reacumulación son las maniobras de distribución y las maniobras de redistribución. Son muy sencillas de entender una vez hemos entendido las maniobras de acumulación y de reacumulación. Obviamente son lo mismo, pero en sentido contrario. Así que es muy fácil entender una maniobra de distribución. Responden a los intereses contrarios. El público y el participante. El público y el profesional. El público, por su propia naturaleza, no va a comprar hasta que no tenga la certeza de que el mercado se va al alza. Luego, el público va a comprar cuando cree que el mercado está en tendencia alcista. El trader profesional va a vender cuando el mercado está en tendencia alcista. El público responde a su limitante, en este caso el miedo. Necesita confirmación y cuando tiene la confirmación es demasiado tarde. Cuando él está comprando, el trader profesional está vendiendo. El público satisface la limitante del miedo, por esto busca la confirmación. El trader profesional, con esta maniobra, es decir, vendiendo cuando el mercado sube, está satisfaciendo la limitante del tamaño de su cuenta. ¿De acuerdo? Luego, no es que el trader profesional venda cuando el mercado sube porque quiera. Vende cuando el mercado sube porque necesita vender cuando el mercado sube. Necesita deshacerse de sus posiciones cuando el mercado está subiendo. ¿Por qué? Deshacerse de sus posiciones significa que si ha entrado comprando, tiene que vender. Para que él pueda vender, tiene que haber alguien que esté dispuesto a comprar. Para poder vender, tiene que haber alguien que esté dispuesto a comprar. ¿De acuerdo?
Cuando el profesional está vendiendo, si vende y no hay nadie dispuesto a comprar en un nivel de precios, el precio se va a desplomar. Si el profesional ha comprado en esta cajetita y cuando el precio está en esta zona no puede deshacerla porque no hay nadie que esté dispuesto a comprar sus posiciones y ve que el precio vuelve a ir a la zona en la que había comprado, esta maniobra no se ha saldado con beneficio. ¿De acuerdo? Así que lo que tiene que conseguir el trader profesional es que cuando el precio está en la zona que él estima como zona para distribuir sus posiciones, para tomar beneficios, tiene que existir en ese nivel demanda. Pero ¿quién iba a comprar un mercado en su punto más alto? Nadie. Nadie que no tuviese la creencia de que ese mercado seguiría subiendo. ¿Quién querría comprar una casa cuando las casas estaban cotizando al precio máximo si pensase que el mercado iba a bajar? Pues si pensase que el mercado iba a bajar, no iba a nadie a comprar, iba a esperar que el mercado bajase. Luego, lo que necesita crear el trader profesional es una zona en la que la expectativa del resto de participantes siga siendo alcista. El trader profesional quiere que el público crea que en esta cajetita el mercado está respirando para seguir yendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Luego, no solamente el público está dispuesto a comprar cuando ya el precio se ha escapado. Está dispuesto a comprar porque comprando en estos niveles satisface su miedo, satisface su necesidad emocional de intentar hacer las cosas con seguridad. Sino que además el trader profesional se va a encargar, y veremos cómo, se va a encargar de que el público crea que en esta zona el mercado va a seguir yendo hacia arriba. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿de acuerdo? Porque responde a las limitantes de los participantes y nos permite a nosotros, estos son constantes, siempre tiene que suceder así. Esto nos da a nosotros pilares de referencia en esta actividad que es el trading profesional. Nos da puntos de referencia, milestones, nos da columnas, nos da puntos que nos da la estrella del norte, nos permite orientarnos, sabemos que eso va a estar ahí siempre. Sabemos que el trader profesional tiene un conjunto de limitantes y que tiene necesariamente que responder a las necesidades que se derivan de esas limitantes. Igual que el público tiene que responder a las suyas. El público tiene que defender su posición, cuando el mercado cae en contra, tiene que salir. Esto lo sabe el trader profesional que utiliza la limitante del tamaño de la cuenta del público para quitarles la cartera. ¿De acuerdo? Así que una zona de distribución va a ser una zona en la que el trader profesional va a querer deshacer sus posiciones compradoras primero y segundo, abrir posiciones vendedoras si estima que el mercado puede seguir bajando desde estos niveles. Lo primero que hará será salir de sus posiciones compradoras. Salir de una posición compradora significa vender. Luego, cuando el mercado acelera y va hacia el alza, el trader profesional vende. Y esto es contraintuitivo. Y esto, desde el punto de vista de la experiencia subjetiva del público, es justamente lo contrario que el público desea. El público desea comprar cuando ve que el mercado se escapa. El público desea vender cuando ve que el mercado cae. El trader profesional piensa justamente al contrario. ¿De acuerdo? Así que compra al nivel de precios a nivel de mayorista y los vende al nivel minorista. Y el público tiene que comprar en este nivel de precios. Y cuando el público compra en este nivel de precios y el trader profesional ya está posicionado corto, no hay nadie más dispuesto a seguir comprando. Si no hay nadie más dispuesto a seguir comprando, el precio no va a seguir yendo hacia arriba. Si el precio no sigue yendo hacia arriba, el trader profesional que consiga romper el soporte de esta zona de distribución desencadenará un movimiento bajista. Y esto es lo que vemos en la mayoría de zonas de distribución. Después de un cierto movimiento dentro de esta zona, el trader profesional rompe este nivel induciendo
a la venta al público. Y generalmente tenemos esta maniobra de retorno a la zona de rotura. No es, igual que hemos dicho con anterioridad, no es que el trader profesional tenga que vender en todos los niveles de precios de esta rotura. Es que con que consiga llevar el nivel de precios por debajo de estos mínimos, saltarán los stops de las posiciones compradoras, que en este momento, si son posiciones compradoras, están defendidas con órdenes de venta. Estas órdenes de venta van a entrar como órdenes al mercado y aquí vamos a tener este movimiento. El trader profesional con este movimiento está dando la señal de la validez de esta zona de distribución. Si el precio retestea esta zona y no aparece más demanda, el mercado está listo para un movimiento bajista. Hemos tenido una zona de distribución. Primeramente, el trader profesional ha deshecho sus posiciones compradoras y después ha abierto posiciones vendedoras. Lo mismo dentro de esta cajetita, cuando el precio se acerca a esta zona porque el trader profesional está vendiendo este movimiento alcista. Vende, el precio empieza a girar. Y cuando llega a esta zona, deja de vender. Cuando deja de vender, el público, con esta inercia, se incorpora comprando. El público compra, el profesional, cuando se genera este movimiento, vende. El profesional vende, el precio gira. Cuando llega a esta zona, el profesional deja de acompañar la venta. El precio se frena y vuelve a girar. Esto es un esquema, pero es algo que vamos a encontrar muy frecuentemente. Luego es muy importante que estemos atentos a las zonas de distribución y que comprendamos su funcionamiento y a qué están respondiendo. ¿De acuerdo? Características de una zona de distribución. Probablemente van a venir antecedidas de un movimiento alcista con volumen. Este movimiento generalmente va a tener volumen climático, es decir, volumen con un nivel superior al nivel de cotización de la jornada, generalmente. ¿De acuerdo? A lo mejor podemos ver algún ejemplo. Esto, por ejemplo, sería una vela que acelera con volumen climático. Esto es un volumen muy importante, ¿vale? Esto podría ser un elemento de una posible zona de acumulación. Obviamente, nosotros no sacaremos conclusiones cogiendo una sola pieza del puzzle. Tenemos que contextualizar todo el puzzle, tenemos que ver dónde está sucediendo esto, qué hay en la parte izquierda de la pantalla, qué nos dice el histórico, qué ha estado pasando qué ha estado pasando en la jornada en cuestión y esta actividad dónde se encajona, ¿de acuerdo? Pero sería un ejemplo para tener en cuenta, ¿de acuerdo? El hecho de que aparezca volumen climático. También aquí podemos ver una llegada con volumen climático, lo que nos hace pensar que aquí tenemos una zona de distribución, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí responde a la estructura de una posible zona de distribución. ¿Por qué? Estamos viendo volumen, incremento de volumen, cierro lejos de máximos, entrada de venta profesional. Estamos viendo una vela que acelera, que rompe por encima de esta zona de resistencia que se corresponde con un máximo de algunos días anteriores y que va acompañada de volumen climático. Y la actividad que se sigue a esta zona no es un movimiento alcista, sino que es un movimiento bajista. ¿De acuerdo? Este movimiento bajista rompe el mínimo anterior en una maniobra que conocemos como sprint y aquí tenemos, igual que podemos haber visto en esta zona de aquí, acumulación y acumulación. O lo que es lo mismo, compra de posiciones, aunque aquí tenemos venta de posiciones. Esto nos habla de que el trading no es solamente un simple modelo. El modelo lo tenemos como marco de referencia y después tenemos que contextualizar esta información a tenor de las informaciones que el mercado va poniendo a nuestra disposición. ¿De acuerdo? Tenemos que saber conjugar, tenemos que saber poner en su justo contexto todas las informaciones que están a nuestro alcance. Ahora bien,
el conocimiento sobre las zonas de distribución y sobre las zonas de acumulación es muy importante, porque es el modelo básico de el funcionamiento de los traders profesionales, ¿de acuerdo? Ellos toman posiciones básicamente en zonas de acumulación, las sueltan básicamente en zonas de distribución. En las zonas de distribución lo que vamos a ver es un movimiento del precio muy parecido al de las zonas de acumulación, pero en sentido contrario, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que esperar en una zona de acumulación es o bien un falso breakout, esta maniobra se conoce como uptrust, ¿de acuerdo? Estocada o empuje, uptrust, o bien esta maniobra de falso breakout, que lo que está haciendo es inducir a la compra, es decir, generar demanda en la mente del público, para que el trader profesional acabe de satisfacer sus intereses vendedores y pueda vender este movimiento. Pero esto lo genera él mismo. Es decir, entendamos esto. El trader profesional que ha vendido cuando el precio ha entrado en esta zona, ha vendido, ¿de acuerdo? Ha comprado aquí. Esto lo tenemos que entender. He vendido y sigo teniendo estas posiciones vendedoras, pero aquí compro aceleradamente para que el precio pueda escaparse. Y cuando el precio ha superado este nivel, lo que estoy haciendo es vender masivamente. ¿De acuerdo? Vendo y deshago mis largos. Vendo y deshago mis largos. Vendo y deshago mis largos. Cuando el precio retrocede, compro y vendo. Compro rápidamente, el precio salta por encima de las zonas de los máximos anteriores, genero una maniobra de barrido de los stops de las posiciones cortas. Las personas que forman parte del público que habían tenido la visión de que este mercado iba a hacer este movimiento y que en consecuencia habían vendido en esta zona, estaban necesariamente defendiendo su posición por encima del nivel al que han entrado. El trader profesional sabe pues que aquí hay un paquete de órdenes de stop. Stop y va a quitarles esas órdenes de stop. ¿De acuerdo? Va a expulsar a las posiciones cortas con esta maniobra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Las posiciones cortas se defienden con órdenes de stop que son órdenes de compra. Las posiciones cortas son órdenes de venta. Los stops de órdenes de venta son órdenes de compra. Y las órdenes de compra que son stops son órdenes que se ejecutan al mercado. Cuando el precio supera el nivel en el que están las órdenes al mercado de posiciones cortas, se disparan comprando. Las compras, que son este paquete de stops, forman parte de la demanda. Luego, este movimiento incrementa la demanda a estos niveles. Demanda que necesitan los traders profesionales para entrar vendiendo. Ellos van a ofertar, van a casar sus órdenes de venta contra estas órdenes de compra. A continuación, el mercado está listo para caer. No solamente con esta maniobra van a saltar estos stops, sino que las personas que formen parte del público que compran breakouts, en esta zona de aquí, van a estar encantadas de comprar este movimiento. ¿Por qué? Porque satisfacen su limitante. ¿Su limitante cuál es? En este caso, el miedo. ¿Y el miedo cómo queda paliado? Con la confirmación. ¿Y qué es esto? Tendencia alcista. Una cierta lateralización, ¡pam!, se reemprende el movimiento alcista. Movimiento alcista, lateralización, se reemprende el movimiento alcista. Entro comprando. ¿Por qué? Tengo confirmación de la tendencia alcista. ¿Dónde compro? En el punto más alto en la cotización de ese día. ¿Vale? Luego estoy comprando el breakout. El trader profesional sabe que el público va a comprar este breakout y este es el segundo motivo por el cual inducen este rápido movimiento en contra de sus propias posiciones, ¿vale? Luego veremos este tipo de movimiento en las zonas de distribución, aunque este desafío que hemos marcado aquí, superando estos máximos, no tiene por qué ser así,
El desafío puede ser así. Aquí habría un retesteo de estos niveles sin llegar a superarlos. Este movimiento alcista podría ser suficiente para ver que no hay mayor interés comprador, el mercado está dispuesto a ir hacia la baja, ¿de acuerdo? Y esta maniobra podría ser también de esta manera. Estos detalles los veremos, estas formaciones las veremos en más detalle en otro momento, pero puede tener también esta forma, ¿de acuerdo? Esta rotura de este mínimo, no de todos, de este máximo, disculpad, no de todos los máximos anteriores, sino del máximo que le antecede. Un máximo, esta pequeña rotura ya me es válida. Esto sería un ejemplo de lo que llamamos upthrust, ¿de acuerdo? Un patrón que veremos muchísimas veces y que utilizaremos en nuestra operativa. Entonces, ya sea porque hay esta rotura, este falso breakout, o porque hay un upthrust, o porque hay un testeo, si esta es la zona de distribución y está preparada, lo siguiente que veremos es la rotura, la pérdida de estos mínimos, ¿de acuerdo? Y tras la pérdida de estos mínimos esperamos esto, que es el testeo de esta rotura. Aquí tenemos un breakdown y el testeo del breakdown. Un upthrust, testeo, llegada con volumen generalmente climático, falta de actividad vendedora. Veremos en estas zonas que el volumen suele ser pequeño, a menos que se esté maquinando una maniobra de manipulación, ¿de acuerdo? Y aquí, en este retesteo de esta zona, aquí tenemos un lugar de alta probabilidad y de bastante relativa seguridad para la apertura de posiciones cortas, siempre y cuando la hipótesis de trabajo que hemos generado sea válida, ¿de acuerdo? Bien, a la zona, y voy terminando, a las zonas de distribución le siguen también zonas de redistribución por los mismos motivos que hemos visto antes. El trader profesional que tiene una visión de que el mercado va a llegar mucho más abajo, cuando ve que el precio se estanca en cierto nivel, va a estar dispuesto a soportar este precio en esta zona, es decir, a vender esta zona para que el precio siga, va a vender esta zona para que el precio siga su movimiento bajista, ¿de acuerdo? Va a vender, va a vender, va a vender. Es decir, no va a dejar que el precio vuelva a retroceder. Si él tiene una visión bajista, lo que quiere es inducir este movimiento. Y lo que quiere es, sobre todo, que la venta que haga él supere esta zona. Después de una cierta lateralización en una zona de redistribución, lo que quiere es que este movimiento, a lo mejor esta venta, quiere llevarla hasta romper esta zona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ya deberíais de saberlo y deberíais de poderlo deducir todos, porque son los mismos elementos que hemos estado compartiendo. Quiere llevar a romper este nivel porque en esta zona están los stops de los traders que forman parte del público que han comprado con la expectativa de que esto de aquí fuese un soporte, que defienden su posición pues con una orden de stop. La orden de stop de una posición comprada es una orden de venta. Si en el mercado aparecen órdenes de venta, forman parte de la oferta. Si forman parte de la oferta y desbordan la demanda, el mercado se va a desplomar, llevando el mercado hacia abajo, satisfaciendo los intereses que ellos tenían, que es llevar el precio hasta la zona en la que puedan deshacer sus posiciones. ¿De acuerdo? Por esto inducen la rotura de este breakout. Cogen a todos los traders que estaban a contrapié y les quitan la posición con estas órdenes de stop que van a saltar y que van a añadirse a órdenes que van a formar parte de la oferta, llevando el precio hacia abajo. Y también aquí, con la rotura de estos mínimos, van a inducir a los traders que forman parte del público, que están fuera del mercado, la apertura de posiciones vendedoras. Mercado en tendencia bajista, movimiento lateral, pérdida de los mínimos,
el mercado reemprende su movimiento bajista, los traders que están fuera del mercado abren posiciones cortas. Al abrir posiciones cortas, estas posiciones entran al mercado en forma de oferta y esto empuja el precio hacia la baja. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Deseo que esta información haya quedado suficientemente clara y a partir de aquí seguiremos construyendo con las demás piezas que nos permitirán ir graficando, ir dando sentido a la estructura del precio. Si tenéis dudas respecto de lo que hemos comentado, las ponéis en el Facebook y voy a intentar responderlas. Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches, muy buen trading.